Muchas gracias por estar con nosotros. Durante 9 días hemos estado discutiendo aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, en momentos de una gran intensidad política, tremendo conflicto nacional, la historia y la utopía. Y nos parecía ideal acercarnos a ti para conversar sobre estas dos cosas, todo ello mezclado con la literatura, porque cuesta mucho trabajo acercarse críticamente a la historia sin la ayuda de la literatura y sin la ayuda de la utopía. Tú eres uno de los pocos compañeros que nos están constantemente planteando rescatemos la utopía. Se puede vivir sin muchas cosas, pero no se puede vivir sin utopía. ¿Qué nos dices? Well, if you're asking about my conception of utopia, I don't try to see that far in advance, and I don't think that I or anyone else is capable of sketching a vision of that kind. The more significant in my mind is to try to address the very serious issues and problems that arise and may even threaten the existence of the species unless these challenges are met very quickly and expeditiously. Chomsky considera que es muy difícil para cualquier persona el poder describir cuál sería un estado de utopía en un mundo en donde la misma existencia, ya no únicamente de los seres humanos, sino del planeta mismo, está en tanto riesgo como en el que nos encontramos, y que es por ello mismo una exigencia que rebasa a cualquier pensador el poder describir qué sería un estado de utopía. Sin embargo, la necesidad, sino de precisar la palabra o lo que hay detrás de la palabra, la necesidad de esta sensación de que hay luz al final del túnel es fundamental para la supervivencia del pensamiento crítico. I think we can make a useful distinction between what we might call goals and visions. Visions are a conception of a long-term end that we might hope to achieve. Goals are immediate problems that we must confront if we have to make some progress towards those ends. With regard to visions, I think the best that I can do, or that I think anyone can do, is to sketch general guidelines and principles that we would like to see advanced and realized. Si Chomsky considera que hay que hacer una distinción entre lo que son las visiones de la vida y lo que son las metas en la vida. La distinción sería que las visiones son metas de largo alcance y que son estados del mundo en los que los seres humanos desearíamos estar, y que las metas son más inmediatas, que resuelven problemas que los humanos tenemos en esta vida misma, y que para poder alcanzarlas lo más importante es partir de principios, de los principios que las personas tenemos para resolver esos problemas, y entonces en un segundo término pensar ya en un estado más ideal que serían lo visionario. ¿Y cuáles establecerías como los grandes problemas inmediatos que deberíamos atacar desde ahora, hoy? Well, there are two major problems that cast a shadow over everything we think about, because they do threaten decent survival of the species. One is the ever-present and indeed mounting threat of a nuclear war. So far. The second is the crucial question of environmental catastrophe. The human species is now at a point in its existence in which it can and may terminate the history of
human survival, and not in the very distant future. Those are two major problems. It's possible to enumerate a long list of significant but lesser ones. Son dos los problemas que Chomsky encuentra los más cruciales en este momento. El primero es la amenaza siempre presente de una guerra nuclear, y la segunda, que pone en peligro también la existencia de la especie, es todo el desastre ecológico que estamos haciendo los humanos y que no se detiene, que no se vislumbra cómo se pueda detener, y esos son solo los dos problemas fundamentales y más grandes que tenemos. Hacer una lista de los problemas menores y más pequeños sería una lista interminable. Le pasamos la palabra a Fabricio Mejía Madrid, que nos acompaña, novelista mexicano y crítico político. Muchas gracias a todos ustedes por venir. Muchas gracias a Noam Chomsky por esta plática. Un poco en la línea de lo que decía Paco, yo tendría una pregunta para Chomsky, que es, hace unos años, cuando visitó la Venezuela de Hugo Chávez y después la Bolivia de Evo Morales, Chomsky dijo que en América del Sur había una experiencia utópica. Se refería sobre todo al asunto de que después de 500 años había llegado a la presidencia de Bolivia un indígena con un programa que tenía que ver con la sustentabilidad ecológica, con una mezcla entre alta tecnología y tradición. ¿Qué opina ahora Chomsky de América del Sur, en específico de los procesos de Bolivia y de Venezuela? Well, I think what has happened in Latin America in the past roughly 15, 20 years is of enormous historical significance. It is true that after 500 years, Latin America has begun to take significant steps to free itself from domination by the imperial powers. Last century or so, that means primarily the United States, to move towards integration, towards beginning to address the hugely significant internal problems of a continent that is potentially very rich, should be extremely productive and successful, but throughout its history has been subordinated to external power, and internally has been ruled by very small cliques of mostly Europeanized elites with enormous poverty and repression in the midst of potential wealth. So beginning to address those problems is of great historical significance, but it is a long way from utopia. Chomsky considera que si bien es cierto que Latinoamérica ha dado enormes pasos en salir de esta existencia de colonialismo en la que se había encontrado de 500 años de dominación extranjera, y que ahora por fin hacia el exterior ha podido ponérsele al tú por tú al poder, y los mejores ejemplos son tanto Venezuela como Bolivia, tampoco puede Chomsky soslayar que ahora la labor es hacia el interior, en donde los países latinoamericanos siguen viviendo estados de opresión, pero ya no por gobiernos exteriores, sino por una minoría que son los herederos de los europeos que nos conquistaron. Entonces, el siguiente trabajo es la liberación de los pueblos frente a esta minoría que tiene el poder y que sin duda alguna siguen siendo tal cual los sucesores de esta colonización europea. Y si me lo permiten, esto ya no lo dijo Chomsky, pero es cierto, ¿no? O sea, nos gobiernan puros blancos, pues, ¿no? No, estamos viviendo en México un momento angustioso.
un momento muy complicado, sometidos los ciudadanos, el país, las mayorías, a una triple ofensiva envenenada. Dejo que traduzcas y sigo para no agobiarte. Primero, la ofensiva neoliberal más brutal que se ha conocido en México, destruyendo derechos agrarios, derechos laborales, destruyendo la posesión nacional del petróleo. Por otro lado, el aumento brutal de una actitud autoritaria y represiva por parte del gobierno y los gobiernos locales. Y en tercer lugar, la delirante guerra contra el narco que inició el gobierno de Calderón. Cuesta mucho trabajo encontrar la manera de unificar toda la disidencia inmensa que se ha creado en el país y darle un solo objetivo. ¿Tienes alguna idea brillante para ayudarnos a salir del marasmo? Well, all of the problems that you mentioned are certainly very severe, but every one of them is a reflection of the lingering imperial control over Mexico. That's plainly true of the drug problem. The drug issue is in the United States. The demand is in the United States. The supply is in the United States. The supply of arms is mostly from the United States. It's U.S. pressure and influence that has induced the Mexican government to adopt the suicidal, literally, programs that you described. The same is true of the neoliberal onslaught. Mexico agreed to join the North American Free Trade Agreement, which imposes on Mexico the problems of destruction of agriculture and other effects that you indicated. Now, with regard, maybe stop there and I'll go on. Considera que efectivamente esas son las tres fases destructivas y hay un cómplice en estos problemas que tiene México, y ese cómplice son los Estados Unidos, en tanto que la mayor parte del consumo de la droga que se produce o que pasa por el país termina en Estados Unidos, al mismo tiempo que lo que Estados Unidos da a cambio a México son las armas con las que el pueblo mexicano se está matando entre sí. Entonces los Estados Unidos tienen una gran responsabilidad, y si a eso le aunamos, y así lo dijo, las políticas suicidas que los gobernantes mexicanos están ejerciendo y las reformas suicidas que están realizando los gobernantes mexicanos, nos encontramos frente a un enorme problema. Y ahora viene la segunda parte de la respuesta. Now, what is particularly exciting about the present moment is that for the first time, Latin America is beginning to struggle against this domination. So, for example, at the last hemispheric conference in Cartagena, no consensus could be reached because the United States and Canada were isolated. The rest of the hemisphere wanted to take steps towards decriminalization of drugs. The United States and Canada refused. The rest of the hemisphere wanted to reintroduce Cuba into the hemispheric system. The United States and Canada refused. And if you go to, say, Uruguay, significant steps are being taken to undermine the suicidal drug policies. In Bolivia, Ecuador, and elsewhere, there are serious. Los intentos que Latinoamérica ha llevado a cabo para independizarse. Mexico is more tightly within the U.S. orbit than other parts of the hemisphere, and that is a serious problem. I don't have to remind you that Mexico's problem is that it is too far from God and too close to the United States. Todo
todos estos esfuerzos que los pueblos latinoamericanos han realizado para independizarse del poder de los Estados Unidos han sido boicoteados sistemáticamente por los Estados Unidos y Canadá. Los pueblos latinoamericanos en cumbres como la de Cartagena han intentado aislar el poder de los Estados Unidos, han intentado tener políticas más liberales frente al consumo de las drogas y el combate al narcotráfico, y los Estados Unidos y Canadá han vetado las resoluciones que han tomado los pueblos de Latinoamérica. Al mismo tiempo, mientras que los pueblos latinoamericanos se hacen más fuertes como un bloque unificado en contra de Estados Unidos y también Canadá, México ha tomado la decisión de aliarse con los Estados Unidos. Bueno, los gobernantes mexicanos han tomado la decisión de aliarse con los Estados Unidos, dándole la espalda a los pueblos latinoamericanos. Y Chomsky terminó esta parte de la intervención recordando el viejo adagio mexicano, que nos encontramos muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos. Yo iría más o menos en el sentido en que terminó su intervención Chomsky. Él ha sido un crítico férreo de la política exterior e interior de su propio país, que son los Estados Unidos, y uno de los conceptos clave que él ha manejado es la manufactura del consentimiento, manufactured consent. Que es, digamos, en una línea lo que le pasó a México con la invención de una figura de los medios masivos de comunicación oficiales, que es Peña Nieto. Mi pregunta para Chomsky es, frente al avasallador poder de los medios de comunicación oficiales, ¿qué tiene que hacer la resistencia crítica para solventarlo? Well, there are a number of measures that can be taken that are quite concrete. The first is to develop and maintain and support independent media, which are not under the domination of concentrated powers. This is a perfect time to bring that issue up with the anniversary of La Jornada, maybe the most independent newspaper in the hemisphere. A second measure is the usual effort at education and organization and development of popular movements which produce their own forms of interaction, developing of ideas, undertaking actions that change policy and that combat the propaganda of concentrated power. These are measures that are open to us. They take effort, they take initiative and energy, but they can succeed and have succeeded, and their success is the reason why we live in more civilized societies than in the past, despite all the huge problems that remain. El camino es apoyar por todos nuestros medios a la prensa independiente, y entonces le manda una felicitación a La Jornada por su aniversario. Declarando Chomsky que considera La Jornada el periódico más independiente de la historia, así lo dijo. Y considera también que los movimientos independientes sociales, los grupos contestatarios, tienen que organizar sus propios medios informativos, trabajar entre ellos, ayudarse, y que si bien está consciente de que eso lleva a una cierta anarquía en la diseminación de la información, no lo considera tan problemático y sí considera muy beneficioso, a un grado tal que se han logrado muchas cosas gracias al movimiento de muchísimas personas que independientemente trabajan y se pasan la información, y que hoy en día él considera que debido a ello se vive una sociedad más civilizada que nunca antes en la historia también. Los que aquí estamos somos true believers, ¿no?
creemos en el poder de la palabra escrita, pero no solo en el poder de la palabra escrita bajo sus formas periodísticas o informativas, creemos en el poder de la literatura. Yo no sé si porque estamos locos o porque somos mexicanos, las dos posibilidades son dignas de considerarse. Te dejo traducir y luego termino. Quizá porque somos mexicanos. Y lo hemos probado. O sea, en México hemos probado el inmenso poder de la diseminación de información a través de la literatura, el debate, los comentarios, las lecturas. ¿Qué opinas de esto? Well, I cannot comment on the situation in Mexico, but in the United States and in Western Europe, there is a notable decline in the reading of literature and reading generally. This is noticed at the colleges and the schools. For example, in schools, books, literary works that were regularly assigned to students in earlier years cannot be assigned any longer because the students have lost the capacity to and the familiarity with reading. At the university level, we see the same thing. Part of it is the enormous attraction of the internet, of social media, of other forms of communication that are drawing people away from reading. Part of it is the changes in the culture, but the phenomenon is very noticeable. I can see it in my own classes. I teach mostly postgraduate courses with very highly educated students. But it used to be the case that I could make literary allusions fairly freely, assuming that they would be understood, and that's much less true now. But all through the system, this is noticed, and it's a very serious proclamation. I agree with you that the loss of access to the written word, to the literary culture, both of the tradition and what is alive, is a tremendous, a very serious potential loss. Let me add one word after you translate it. Yeah. Chomsky dice que no sabe propiamente qué es lo que está ocurriendo en México, pero que sí sabe que en los Estados Unidos y en Europa ha habido un enorme decrecimiento del acercamiento que tienen los jóvenes hacia los libros y hacia la lectura. Cada día se lee menos literatura, cada día se lee menos también a nivel académico en las universidades, cada vez se lee menos, los estudiantes se aproximan más al internet, se aproximan más a los medios de comunicación virtuales, y eso ha hecho que soslayen el poder de la palabra escrita. Chomsky considera eso un grave problema y recuerda aquellos tiempos en los que cuando él escribía podía hacer metáforas en referencia a clásicos de la literatura, suponiendo que las personas iban a poder entender cuál era el mensaje y lo que él estaba diciendo, y que ahora se da cuenta que no puede hacerlo más, porque cuando lo hace la gente, los nuevos lectores, sobre todo los jóvenes, ya no lo entienden. Entonces es uno de los problemas que tenemos que comprender y saber cómo abordar para poder llenar este vacío, este hueco informativo y de construcción cultural que está habiendo en los jóvenes. I can suggest there's a marvelous scholarly study of the reading habits of the British working class in the 19th century by Jonathan Roth. He demonstrates in extensive detail that the literary culture of working people was highly elevated. In fact, his conclusion is that it was greater than that of the British aristocracy. I'm old enough to remember Hay they were inclusive mostly unemployed working class, but they lived in a very high culture. The discussions at the dinner table were the latest Shakespeare play or concert of the Budapest String Quartet or
the difference between the various schools of psychoanalysis, every political issue that you can imagine. That was working class culture long ago. It's very different today. It's a very serious problem, I think. Hay un estudio, le voy a preguntar de nuevo el nombre del estudio y del autor, pero en este estudio que trata sobre los movimientos sociales del siglo XIX, en donde el autor establece que en aquellos tiempos las clases trabajadoras y las clases populares se acercaban muchísimo a la lectura, de tal manera que gozaban de un nivel intelectual y cultural inclusive mucho más alto que las aristocracias. Al mismo tiempo, cómo se juntaban, se reunían las personas de las clases populares, los trabajadores, los obreros, para discutir las obras de Shakespeare, los últimos textos de Marx, y hablaban sobre psicología, sobre lo que acababa de publicar Sigmund Freud, y que hoy en día eso ya no ocurre, y que eso se ve también reflejado en toda la problemática social que padecen los países. Tengo una... Sí. Burke. Jonathan Rhodes. The title is something like Reading Culture of the British Working Classes. El autor es Jonathan Rhodes, y el texto se llama el acercamiento idealista de las clases trabajadoras a la literatura en Inglaterra. No, voy a hacer una afirmación provocadora. Yo tengo una profunda desconfianza. No challenging, provocative. Tengo profunda desconfianza a un científico social que no lee novelas. Y sé que no es tu caso, tengo pruebas de lo contrario. Pero, ¿qué opinas tú de una frase demoledora como esa? Well, social scientists, many of them do very interesting work, but so I think it should be evident to all of us that to gain insight into the nature of human beings, their dilemmas, their conflicts, the complexities of their lives, their passions, their concerns, we learn a great deal more from the great deal of works of literature than we do from all of the social sciences. That's, I think, a well-established fact. Que Chomsky considera que los científicos sociales deben de estar conscientes que en la literatura se encuentran cosas que no se encuentran en los textos académicos, en tanto que se pueden acercar, en la literatura se puede acercar el lector a las pasiones humanas, a las necesidades psicológicas, a todas esas cosas que los científicos sociales no se atreven necesariamente a tocar, pero que saben que existen, y entonces la literatura abre esa puerta para poder hablar de eso, de lo que no se habla en la academia. Dices, y creo que es evidente, que la aceleración que hemos vivido en los últimos 30 años, tecnológica sobre todo, nos ha quitado profundidad. Es cierto que ya no discutimos a los marxismos, ya no discutimos a los psicoanálisis. ¿Se ha hecho la cultura más superficial? I think it's very hard to make a broad generalization like that. There are some respects in which there has been a decline of the general intellectual culture of the population as a whole. I mentioned some examples. On the other hand, there are also advances. So, for example, large sectors of the population that were deprived of almost any educational opportunities now have richer opportunities. And in many places, this has proceeded quite significantly. So I think it's a mixed and complicated story. We should, in my opinion, be concentrating on the
failures and defects that are right in front of our eyes and that we can remedy and overcome. Considera que si bien es cierto que hoy en día hay enormes huecos culturales, los avances tecnológicos también han permitido que segmentos poblacionales que antes bajo ninguna circunstancia tenían acceso a la educación puedan más fácilmente acercarse a herramientas educativas. Es por lo tanto un problema complejo y entremezclado entre cuestiones negativas y cuestiones positivas las que ha traído la diseminación de la tecnología, y que los intelectuales, los críticos, tienen que dedicarse a analizar y a resaltar más las cuestiones problemáticas que las cuestiones benéficas, porque las cuestiones benéficas por sí solas hablarán y trabajarán por sí solas. Entonces hay que enfatizar, hay que criticar aquellas cosas que la tecnología está desacelerando o está volviendo superficiales. Tengo la sensación de que cambiar México implica, entre otras muchísimas cosas, cambiar, transformar, llevar hacia el progreso real a este país, significa, entre otras muchas cosas, una alianza con lo mejor de los Estados Unidos, con sus sectores más pensantes, con el movimiento laboral, con las organizaciones sociales, con lo mejor de su intelectualidad, con lo mejor de Hollywood, incluida Rita Hayworth. You picked out specifically Rita Hayworth? Rita Hayworth, ¿no? Well, if so, it has a personal resonance for me. When I was about 12 years old, I saw a movie in which she appeared and immediately fell in love with her. So maybe it wasn't a very good movie. Hay una explicación sobre mi teoría de Rita Hayworth. Hace muchos años propuse que a los talibanes no había que bombardearlos con bombas. Propuse. With bombs. Que tenían que bombardearlos con videocaseteras, con un videoclip de Rita Hayworth quitándose el guante en Hilda. No comment. Bueno, y Chomsky también preguntó algo así como lo que se podría traducir en español: ¿me sabe algo o me habla al tanteo? Porque a los 12 años vi una película con Rita Hayworth e inmediatamente me enamoré de ella. Por supuesto, ustedes saben que Chomsky ha sido el principal crítico de la política precisamente de bombardeo de bombas en Medio Oriente. Desde sus años en la guerra de Vietnam, él va a una expedición, digamos, periodística para conocer los casos de Laos y de Camboya, que habían sido bombardeados junto con la guerra de Vietnam, y después irá a Beirut y será finalmente el gran opositor a la política de bombardeos de los Estados Unidos. Hoy los Estados Unidos enfrentan a ISIS, al Estado Islámico en Siria, en Turquía, en Irak, etcétera. ¿Qué piensa hoy Noam Chomsky de esta nueva guerra que se realiza ya con robots, los famosos drones? The drone assassination campaign is by far the most significant, the greatest terrorist campaign that has ever been conducted. It tears to shreds the concept that people are innocent until proven guilty. By now, guilty means targeted for assassination at a meeting in the White House, and anyone else who happens to stand around. There's been nothing like it in the history of terrorism. This is a radical new innovation, extremely destructive. It is also spreading the retail terrorism that it is intended to combat. Simply compare Al-Qaeda
in a tiny sector of Afghanistan 15 years campaign that the United States has been conducting, and that have been expanded greatly to President Obama. Bueno, se cortó un poco la comunicación, pero lo que estaba diciendo es que la guerra con drones, el bombardeo con drones, es sin duda alguna el acto más terrorista que se ha llevado a cabo en la historia de la humanidad y que violenta el principio jurídico fundamental histórico, que es el de que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Hoy en día, con la manera en la que los Estados Unidos y otros países más hacen la guerra, el concepto de culpable se ha transformado en culpable es aquella persona que decidimos en una reunión en la Casa Blanca y todas las personas que estén a su derredor. Mi última pregunta para Noam Chomsky sería sobre que se tratara de autodefinir políticamente. ¿Es usted un anarquista o qué? I would consider the term anarchism has had a very broad range of meanings. There is a core principle of anarchism that goes right back to the Enlightenment and classical liberalism. It's the principle that authority is illegitimate unless it can prove the opposite. For any structure of authority and domination, the burden of proof is to demonstrate its legitimacy. And if it is not legitimate, which is almost always the case, it should be dismantled. I think that's the leading principle of classical liberalism and its anarchist descendants. And in that sense, yes, I think I would like to personally accept that doctrine and recommend that others should as well. Dentro de los muchos conceptos y definiciones que hay de anarquismo, el concepto nuclear y primordial fue el que se generó durante los tiempos de la Ilustración, en el que dice simplemente que el poder es siempre ilegítimo hasta que no demuestre lo contrario, y que teniendo el orden de las cosas en el mundo que tenemos, los poderes establecidos no han podido en ningún momento demostrar que son legítimos, y que por lo tanto él confiesa que desde esa perspectiva sí se considera un anarquista y que invita al resto de las personas a hacer lo mismo. Vamos a dar por concluida esta videoconferencia y agradecerle enormemente a Noam Chomsky que haya estado con nosotros y decirle que sus libros están en esta feria. Los viejos y los nuevos están en esta feria. Los viejos libros y los nuevos libros. Entonces vamos a girar la cámara hacia el público para que te salude, Noam. Agradecer enormemente al doctor en filosofía, Luz Kefferstein, y prófugo de Querétaro que está con nosotros,
gran baterista de rock and roll, que ha sido el artífice de la traducción. Agradecerle a José Ramón Calvo, que está ahí, que fue el promotor de esta idea. Voy, a todos. Pero la idea original fue José Ramón. Localicemos a Chomsky, invitémoslo, videoconectémoslo. Y agradecerle a Penagos, que fue nuestro director y gerente técnico esta noche. Esto es Para Leer en Libertad. Y mañana tenemos un día de lujo. Como es el último día para alimentar su nostalgia y llorar los siguientes 11 meses, diciendo, ¿y dónde está la feria del Zócalo? ¿A dónde voy a ir cuando llueva? Bueno, pues mañana les vamos a dar una dosis de sopa abundante. Va a estar Fabricio Mejía Madrid presentando su trilogía. Y además todavía nos quedan algunos ejemplares del libro de infancia que descubrimos de él a 20 pesos, y mañana lo vamos a poner a la venta los restos. Ya llevamos vendidos como 200 libros de Fabricio. Mañana va a estar la comandante sandinista Mónica Baltodano presentando una historia del sandinismo. Va a haber un mecanismo para regalarles la historia. Tienen que anotarse porque no hay demasiados ejemplares de regalo, pero va a haber algunos cientos de ejemplares de regalo. Uno por familia. No se vale morder a los que reparten los libros.